Bien, ahora sí. Buenas noches con todos. Vamos a empezar con nuestra octava sesión. Eh, Al final vamos a hablar sobre una cosita, pero por ahora nos vamos a centrar en esto, que es aparato locomotor. Hoy día estamos 18. Sí, perdón por no cambiar la fecha. Era para ayer, pero bueno, no se preocupen. Hoy día vamos a continuar con lo que estamos viendo. Primero, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que el sistema óseo eh, en el adulto va a ser 206 huesos. Sin embargo, cuando nosotros nacemos, no en el recién nacido, va a tener aproximadamente 300. ¿Por qué? Porque muchos de estos huesos van a estar uniéndose recién en los primeros años de vida, especialmente en el primer año, y así van a terminar formando los 206 que conocemos. Este esqueleto, ¿no?, que vemos en la parte izquierda, va a tener dos zonas o dos partes. No se va a poder clasificar en dos. Una parte, la parte azul, es lo que denominamos esqueleto axial, ¿no? La parte central, la parte fundamental, ¿ok? Y la parte de amarillo, vamos a denominarla esqueleto apendicular. Este esqueleto va a estar conformado por las cinturas, no tanto la escapular como la cintura pelviana, y las extremidades, superiores como inferiores. Em, el esqueleto axial, como dice ahí en nuestra PPT, está formado por 80 huesos aproximadamente y el esqueleto apendicular por 126. El sistema óseo, como sabemos, va a cumplir funciones de soporte, protección, almacenamiento de minerales, especialmente calcio y fósforo, grasa, especialmente en los huesos largos, además de cumplir la función de hematopoiesis, ¿no? Ahora, tenemos que saber de dónde sale nuestro sistema óseo. Este va a tener tres orígenes, ¿ok? Va primero el mesodermo paraxial, ¿ok? Después está la cresta neural, que deriva del ectodermo, y el mesodermo lateral, con su hoja parietal y visceral. ¿Por qué acá mencionamos el mesodermo intermedio? Solamente para hacer la aclaración de que no va a participar en la embriología de este sistema eh, óseo, ¿no? Porque este va a originar otro sistema, que es el sistema urogenital, que vamos a ver después, pero no, la aclaración está ahí, que el mesodermo intermedio no participa, ¿ok? Entonces, tenemos acá nuestro pequeño embrión, ¿ok? En su tercera semana aproximadamente de formación. Y aquí está, ya lo tenemos acá un corte histológico, en el cual tenemos acá, a ver, el surco neural, ¿no? Esta parte es la notocorda, ¿ok? Por acá está el mesodermo paraxial, el cual vamos a ver que va a originar a los somitas, y estos a su vez al sistema óseo, ¿no? El mesodermo intermedio, que está entre el mesodermo lateral y el mesodermo paraxial, ¿no? Y el mesodermo lateral que está aquí, ¿no? Este mesodermo lateral finalmente va a desdoblarse, ¿ok? En dos, tanto en hoja parietal como hoja visceral, ¿no? Y vamos a ver que solo una de esas hojas es la que va a dar origen al sistema óseo, ¿ok? Entonces ahí tenemos nuestros tres componentes: paraxial, cresta neural y mesodermo lateral. Ahora, vamos a ver cada uno. El mesodermo paraxial, como les decía, va a generar a los somitas, ¿no? ¿Qué son los somitas? No, son estas como que bolitas rojas, ¿no? Como que canicas que están ahí al costado de bueno, a los lados del surco neural, ¿ok? Y que van a estar creciendo, van a estar siendo muchas más, dependiendo a lo largo de las semanas, ¿no? Este va a dar un inicio, o sea, se va a estar formando a los 21 días aproximadamente, es el inicio de la tercera semana, ¿ok? Es originado por el mesodermo paraxial y, como vemos acá, está a cada lado del tubo neural. Los 7 primeros, ¿ok? Porque van a ser varios, aproximadamente 40 a 42 pares,
¿no? Los 7 primeros se van a denominar somitómeros, ¿ok? Y estos, junto a los somitas, van a tener varias partes, ¿no? Una parte que es el esclerotomo, una parte que es el miotomo y otra parte que es el dermatomo, ¿ok? Néstor, no entiendo. A ver, acá te explico. Como vemos en esta parte de arriba, ¿no? Tenemos que este es el tubo neural, ¿ok? Y este tubo neural es el cual estamos viendo acá, ¿no? O sea, está este, como que una línea, ¿no? Que está ahí en medio. Acá lo dice claramente tubo neural, como es un tubo, ¿no? Que está en medio de nuestro embrión. Es este, ¿no? Pero visto desde arriba, ¿no? Como si hubiéramos cortado por el medio, ¿no? Un corte transversal, así, ¿ok? Y a cada lado que estamos viendo es un somita, ¿no? Esta zona, esto que está acá, todo esto, estos tres. Acá les decía que hay un esclerotomo, ¿ok? No se concentren en lo que dice esclerotomo dorsal, central, no. La cosa que sea esclerotomo. Todo este triangulito que vemos acá, esclerotomo. La parte de atrás, miotomo. Y finalmente, dermomiotomo, ¿no? Acá decíamos, esclerotomo va a formar a los huesos, cartílagos y articulaciones. Miotomo, mio, músculos, ¿no? Dermatomo, derma, piel. ¿Ok? Al final de la quinta semana van a existir ya 42 a 44 pares de estos somitas, ¿no? ¿Y cómo se llaman los 7 primeros? Somitómeros. Punto. Después, ¿no? Luego que se hayan formado estos 42 a 44 pares, estos somitas van a empezar a proliferar, ¿no? Las células que conforman a los somitas van a hacerse más, ¿no? Por mitosis, van a con que hacerse más, ¿no? Proliferan, ¿no? Llegan a ocupar el espacio alrededor de este tubo neural, alrededor de la notocorda, ¿ok? Y van a finalmente terminar migrando, ¿no? Hacia otras zonas para poder formar lo que decíamos, ¿no? Huesos, articulaciones y ligamentos, ¿ok? De igual manera pasa con el miotomo y con el dermatomo. Como le decía acá, al final de la cuarta semana, acá vemos cómo migran, ¿no? El esclerotomo va a formar huesos, cartílagos y articulaciones, ¿no? Miotomo músculos, dermatomo dermis de la piel, y el esclerotomo va a formar tejido laxo o mesénquima, ¿ok? Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? Vamos a ver que acá es el somito. Sí, somita, somito. Acá está. Y bueno, este es el surco neural, que luego se convierte en el tubo neural, o sea que estaba así, ¿no? Lo vemos en la imagen A, está así, y luego se va a cerrar, ¿no? Acá ya vemos que el somita que estaba acá se va a diferenciar en esclerotomo, dermomiotomo, que es la unión del dermatomo y el miotomo, ¿no? Y como decía acá, va a formar tejido laxo o mesénquima, ¿no? ¿Por qué? Porque como al proliferar sus células, ¿no? Al hacerse más, ¿no? Al aumentar en número, ¿no? Va a formar mesénquima, el cual permite que estas células migren, ¿no? O sea, el mesénquima es tejido que existe ahí, ¿no? Que está como que existiendo después del esclerotomo. O sea, que es un esclerotomo, pasa a mesénquima, y este mesénquima, bueno, sus células del mesénquima van a empezar a migrar y formar a fibroblastos, ¿no? Que van a permitir formar las fibras de las articulaciones principalmente, condroblastos que forman a los cartílagos y osteoblastos que forman a los huesos. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, duda, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Sí, ya está. Ya. Gracias. Vamos a continuar con el mesodermo lateral. En el mesodermo lateral, como vemos acá en esta zona, ¿no? ¿Cuál era el mesodermo lateral? Este que se dividía acá, ¿no? El que estaba en la zona más a la esquina, por así decirlo, ¿no? Este va a dividirse, ¿no? En dos zonas, tanto mesodermo
perdón, mesodermo parietal, ¿no? Y mesodermo visceral. ¿Cuál va a ser el mesodermo visceral? Este que va a recubrir a la vesícula umbilical. O sea, este que está acá abajo recubriendo, ¿no? Con estas células amarillitas, ¿sí? Ese va a ser el mesodermo visceral, o también llamado esplácnico, ¿no? Y la parte de arriba es denominado el mesodermo parietalosomático, ¿no? Que finalmente va a estar como que en la parte anterior, ¿no? O sea, toda esta zona, la parte anterior del embrión, toda la parte del pecho, ¿no? Lo que va a cubrir a los órganos como el pulmón, como el corazón. Todo eso va a formar parte de la capa hoja parietalosomática del mesodermo lateral, ¿no? Y como decía, también va a formar parte el esqueleto apendicular, ¿no? La cintura escapular, que son las escápulas, ¿no? El hombro, todo el húmero, y pelviana, ¿no? Que es la parte de abajo, las extremidades y el esternón, ¿ok? Entonces, de esta hoja parietal somática va a formarse estas tres principalmente, ¿no? Las cinturas, las extremidades y el esternón. ¿Sí? Acá tenemos otra imagen, ¿ok? Eh, este es el mesodermo lateral, ¿no? Vemos acá la parte esplácnica, ¿no? La capa esplácnica que va a rodear a la vesícula umbilical, ¿no? Y la parte somática que estamos dándonos cuenta que va como que a pegarse hacia adelante, ¿no? Esto finalmente sabemos que el tubo neural va a formar la médula espinal y por eso es que se está quedando como que atrás, ¿no? Y esta zona se va para adelante, ¿ok? Entonces, eh, capa somática también se le denomina somatopleura, ¿no? Y esta otra capa, que es visceral o esplácnica, también se le denomina esplacnopleura, por eso está denominada así acá en esta imagen, ¿ok? Y por último decíamos que también forma parte del crecimiento, ¿no? De la embriología de nuestro sistema óseo, la cresta neural. Pero, Néstor, ¿qué es la cresta neural? Acá vemos, ¿no? Nuestro surco neural. A ver, vamos a ver la imagen. Ya. Acá tenemos nuestro surco neural, que está por acá, ¿no? Que específicamente está en esta zona, ¿no? En este como que hundimiento, ¿no? Que hay acá, como si fuera un canal de agua, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Pero de manera así vista hacia adelante, ¿no? Acá está el surco neural y estas va a formar nuestras dos pares de células, nuestros dos conjuntos de células, van a formar como que una V, ¿no? Y se van a estar uniendo. ¿Para qué? Para finalmente formar este tubo neural, ¿ok? ¿No? Vemos acá que se unen, ¿no? Que se pegan, ¿no? Y estas son las crestas neurales, ¿no? Que están acá al costadito. Estas células que al final van a terminar uniéndose, ¿no? Son las crestas neurales. Bueno, finalmente se va a formar el tubo neural y estas células de verdecito vemos que se van a quedar a un costado. Eso es la cresta neural, ¿no? No, es un derivado de la formación del tubo neural, ¿no? Esta cresta neural se va a diferenciar en células mesenquimatosas, ¿no? De igual manera que el esclerotomo, que van a formar hueso. ¿Qué hueso principalmente? Los huesos de la cara y cráneo, eh, solitos no, sino ayudados con los somitómeros, ¿no? Recordemos que hace un ratito le decía que los somitómeros son los somitas, pero ¿cuáles? Los siete primeros, ¿no? Los que están más cerca de la cabeza. Y acá tenemos los tipos de osificación. Vamos a tener dos tipos de osificación. Primero, ¿qué es osificación? Es el convertir una célula normal, cualquiera, ¿no? En hueso. ¿Ok? Entonces, el primer tipo, ¿no? Y el más, digámoslo así, menos común, es el intramembranoso o directo. ¿Por qué? Porque simplemente son células, ¿no? Como cualquiera de estas, ¿no? Por ejemplo, esta célula del clúster neural, ¿no? Estas células del mesénquima que estamos mencionando por aquí, ¿no?
como esas que están por acá, ¿no? Esas sencillamente se van a ver, perdón, sencillamente se van a organizar, ¿no? Organizar en sistemas, ¿no? En una organización de hueso, ¿no? Y se van a osificar por diferenciación celular, ¿no? O sea, van a recoger los minerales que hay en su alrededor y se va a formar el hueso como tal. O sea, simplemente pasan de célula normal a hueso, nada más. Eso es osificación intramembranosa o directa, ¿no? Y por otro lado tenemos la osificación endocondral, ¿no? ¿Por qué se le dice endocondral, indirecta o cartilaginosa? ¿Por qué? Porque primero, como vemos en la imagen en la parte de arriba, ¿no? Eh, no es huesos lo que se va a osificar, sino ¿qué es lo que se osifica? Se osifica el cartílago, ¿no? Este esbozo de hueso, ¿no? Que vemos acá, ¿no? Es simplemente cartílago, principalmente cartílago hialino, ¿no? En un primer momento se va a formar como molde para dar lugar al hueso, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un arribo de osteoblastos, ¿no? Que son las células generadoras de hueso, al centro de este molde. ¿Cuál es el centro? No, es que el medio. Y este arribo de osteoblastos va a generar un centro de osificación primario. Eh, Principalmente, ¿dónde es ese centro de osificación? Aquí, en el medio, ¿no? En la diáfisis, en la diáfisis de este cartílago, ¿no? ¿Por dónde van a llegar estos osteoblastos? Vienen por acá gracias al llegado también de estos vasos sanguíneos, ¿no? ¿Por qué? Porque los cartílagos, no, el cartílago, no se alimenta, no se nutre por, este, sino el cartílago no se nutre por vasos sanguíneos directamente, no le llega a la sangre directamente, sino se nutre, recordamos, por una capa, ¿no? Que ya me dirán ustedes cómo se llama, ¿no? Que va a permitir que por difusión simple pasen los nutrientes del cuerpo hacia las células cartilaginosas, ¿no? Entonces, al llegar un capilar, se van a formar también estos osteoblastos, ¿no? Bueno, principalmente van a llegar aquí, y estas células que estaban al medio, ¿no? Este cartílago que estaba al medio, va a hipertrofiarse, ¿sí? Y muchos van a morir por apoptosis. Y al morir se van a mineralizar, ¿sí? De igual manera el osteoblasto va a mineralizar la matriz que está en esa zona, ¿no? En la diáfisis. O sea, lo que primero se va a osificar es la parte del medio, ¿no? Entonces, y estos, como le decía, se va a denominar centro de osificación primario. Después van a aparecer los centros de osificación secundarios, ¿no? O sea, una vez que ya se haya osificado la diáfisis, como vemos en esta parte en la imagen D, en las epífisis, ¿no? Que son las esquinas, ¿no? Los bordes superior e inferior, van a aparecer los centros de osificación secundarios, ¿no? ¿Por qué? Porque también van a llegar estas arterias, ¿no? Los vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, se van a seguir ahí llegando los osteoblastos, se va a seguir osificando de igual manera, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que va a quedar de todo lo que era cartílago? Simplemente queda esta cosita que está acá, ¿no? Que es como una coronita, no como una capucha, que se le denomina placa de cartílago epifisiario. También se le denomina cartílago de crecimiento. ¿Y qué es lo que va a permitir? ¿No? Permite que este hueso, ¿no? Siga creciendo. O sea, al quedarse ahí cartílago, este cartílago va a poder por mitosis, ¿no? Hacerse más grueso y la parte de abajo se va a seguir osificando. Se osifica, se osifica, se osifica, se osifica, ¿no? Hasta que llega a su conformación final, ¿no? Aproximadamente entre los 18 a 21 años, ¿no? Y ahí es donde quedamos nuestra altura, ¿ok? Entonces,
Eh, Más o menos así es como se desarrolla la osificación endocondral. ¿Ok? Y ahora vamos a ver sobre el cráneo, ¿no? Bueno, nuestro cráneo va a dividirse en dos zonas. Un neurocráneo, lo que estamos viendo acá arriba, la parte de arriba, que es membranoso o cartilaginoso, ya vamos a ver por qué, y el viscerocráneo, que es principalmente los huesos de la cara, ¿ok? Entonces, teníamos el neurocráneo membranoso. ¿Qué es o por qué huesos está formado este neurocráneo membranoso? Por los huesos que rodean al cerebro, a los que se denomina también bóveda craneana, ¿no? O sea, los más planos, los que están acá en la cabeza, ¿no? ¿Cuál es su tipo de osificación intramembranosa? ¿No? O sea, osificación directa. ¿De dónde salen? ¿De dónde derivan? ¿No? Una parte de la cresta neural, ¿no? El frontal, que vemos acá, y el temporal. Esta temporal tiene dos porciones, una porción escamosa, ¿ok? Y que deriva de esta cresta neural, y una porción petrosa que deriva del mesodermo paraxial. De este mesodermo paraxial también va a derivar el parietal y el occipital, ¿no? ¿Cuál es el temporal? Este que estamos viendo acá de anaranjado, ¿ok? Acá tenemos la porción petrosa, ¿no? Que deriva del mesodermo paraxial. Y a ver, ¿dónde está la porción? Bueno, si no me equivoco es esta. Ya la porción escamosa. Está por acá. Bien. De segundas tenemos al neurocráneo cartilaginoso, que es conformado por los huesos de la base del cráneo, ¿no? Como veíamos acá, no solamente es la parte de la cabeza, sino también la parte de esta base del cráneo, ¿no? La que divide el cerebro de los ojos, de la nariz, de la boca, ¿no? Ya que está acá, ¿no? ¿Cuál es su tipo de osificación? Endocondral, ¿no? Entonces, acá tenemos que la osificación es intramembranosa, ¿ok? Y la osificación aquí es endocondral, ¿ok? Eh, Vamos a dividirlo en dos partes, este neurocráneo cartilaginoso, ¿ok? En una parte precordal, ¿ok? Precordal, ¿por qué? Porque está delante, ¿no? Anteriormente a la fosa hipofisiaria, está acá, ¿no? Y una parte cordal, que está posterior, en esta zona naranja, ¿no? Que está posterior a la fosa hipofisiaria, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los huesos que derivan de la cresta neural que están en la zona precordal? Es el etmoides, ¿no? Que está por acá, a la mayor y menor del esfenoides, a la mayor y menor del esfenoides. Eh, y del mesodermo paraxial, o en la zona cordal, tenemos que el cuerpo del esfenoides, ¿sí? Que es este, ¿no? Que estamos viendo que está alrededor de esta fosa hipofisiaria, ¿no? La base del occipital, que está por aquí, ¿no? Y la porción petrosa del temporal. O sea, pero nuestro acá también me has puesto porción petrosa y acá también. Claro. O sea, no solamente se forma de un solo hueso, de una sola zona, ¿no? De igual manera, como le decía, acá hay un mesodermo paraxial y acá también se forma el mesodermo paraxial, ¿no? Pero claramente no es algo exactamente definido, ¿no? No sabemos qué célula va a cada célula, ¿no? Pero vamos a ponerlo en que estos dos derivan del mesodermo paraxial, ¿ok? Para no confundirnos más. Acá tenemos, nos llevamos cubierto lo que es neurocráneo y vamos a ver lo que es viscerocráneo, ¿no? Viscerocráneo, ¿no? Se va a referir a los huesos que forman a la cara y sentidos adyacentes. ¿Como cuáles? Como el oído, ¿no? Como la nariz y como los ojos, ¿no? Principalmente como el oído interno. De la cresta neural, perdón, van a derivar los arcos faringios, ¿ok? Vamos a verlo de acá una o dos sesiones, creo, que son estos arcos faringios específicamente, ¿no? Pero dejémoslo en que son formaciones de esta cresta neural, ¿ok? Que están más o menos en la zona de la cara, ¿no? Y de estas formaciones en el centro de la cara,
que son como si fueran bolsas, ¿no? Que están acá, que son cuatro, si no me equivoco, ¿no? Estos arcos faringios van a dar lugar a los huesos de la cara, ¿no? Y especialmente, ¿cuál es? El primer arco faringio y el segundo arco faringio. De este primer arco faringio se va a formar el proceso maxilar, que es la parte de arriba, ¿no? La parte está acá, ¿sí? ¿Cuáles son? No, el maxilar, está por aquí, el cigomático, eh, que creo que no se ve acá, ¿no? Y el temporal en su porción escamosa. El proceso mandibular, de igual forma, es la parte de abajo, ¿no? Es que se ve en la parte del maxilar inferior, el martillo, que está en el oído, o este azulito que está acá, el martillo y el yunque, ¿no? ¿Y qué falta? ¿No? De estos tres huesos o tres huesecillos que forman parte del oído interno, ¿no? El estribo, que se forma del segundo arco faringio, que era parte de su pasito, ¿no? Entonces, ¿quién forma el estribo? El segundo arco faringio. ¿Ok? A ver, acá dice que el proceso mandibular contiene el cartílago de Meckel, que es parte de la tráquea, si no me equivoco, ¿no? Y acá los huesecillos del oído inician su osificación al cuarto mes, ¿ok? O sea que hasta el cuarto mes son simplemente este, cartílago, ¿no? Y son los primeros en alcanzar la osificación completa. O sea, es un datito que puede venir con el examen, como también, ¿no? Entonces, a partir de ese cuarto mes, bueno, cuarto, quinto mes, aproximadamente, ya se van a estar osificados completamente esos huesecillos, ¿no? Y acá hay un cuadro, ¿no? En el cual estamos poniendo cuáles son los tipos o los huesos, ¿no? Y cuál es su tipo de osificación. Principalmente los que hemos visto, ¿no? Que están colocados, los de osificación membranosa, frontal, parietales, maxilar, cigomático, palatino, vómer y mandíbula. Osificación endocondral, la mayoría, ¿no? Etmoides, esfenoides, martillo, yunque, estribo, estiloides, ioides, las vértebras también están acá, las costillas, no, costillas, perdón, esternón, cinturas de las extremidades y huesos de las extremidades. Y la osificación mixta, ¿no? Que tienen dos zonas o que derivan de dos zonas diferentes y por eso su osificación es mixta, ¿no? El temporal en su porción escamosa es intramembranosa y en su porción petrosa es endocondral. De igual manera el occipital en su porción intraparietal y basilar, el esfenoides y el maxilar inferior. ¿Ok? Y finalmente, ¿no? Después de esta formación, vamos a tener más o menos que así es un cráneo de un neonato. Vamos a definir primero. Una sutura, ¿no? Es una banda de tejido conectivo que va a separar huesos, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? ¿Qué es? Que es una línea, ¿no? Hay cuatro principalmente. La sutura sagital, coronal, frontal y lamboidea. Acá tenemos la sutura sagital, ¿ok? Que viene posterior anteriormente, ¿no? La sutura coronal, que va de lado a lado, ¿no? La sutura lamboidea, que está en la parte de atrás, ¿no? Que separa eh, el occipital de los parietales, ¿ok? Y ¿dónde está? No, 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 no. Y la sutura frontal, ¿ok? Que va a separar al hueso frontal, ¿no? En dos zonas, para que finalmente esta sutura se va a cerrar y va a formar solamente un hueso frontal, ¿no? Está por acá, que viene acá por la línea media, ¿no? Ahí. Y vamos a ver que también existen fontanelas, ¿no? Las famosas molleras, que es el sitio de unión de dos o más huesos, ¿no? La fontanela anterior o bregma, que es la más pronunciada, ¿no? La que podemos observar con mayor detalle en los neonatos, ¿no? La posterior o lambda, ¿dónde está? Por acá, aquí. La fontanela posterior,
la posterolateral, que está acá, que es la mastoidea, ¿ok? Y la anterolateral, que está acá, que es la esfenoidal, ¿no? Entonces, sutura, unión de dos huesos, fontanela, sitio de unión, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de estas suturas y fontanelas? ¿No? Van a permitir el moldeamiento en el parto, ¿ok? Sabemos que en el parto el neonato sale primero por la cabeza, ¿no? Da haciendo cabecita. Y este moldeamiento, bueno, estas suturas, perdón, van a permitir que se achique el cráneo lo más que se pueda para que pueda pasar por el canal vaginal. Y finalmente va a permitir un crecimiento postnatal, ¿no? Obviamente no hemos nacido con la capacidad cerebral completa, ¿no? Sino que nuestro cerebro ha ido creciendo, ¿no? Aumentando de tamaño, ¿no? Y estas suturas, ¿no? Estas fontanelas, van a permitir que nuestro cerebro, pues, alcance el tamaño completo, ¿no? La fontanela anterior, que es esta, se debería cerrar, ¿no? A los 18 meses aproximadamente. La fontanela posterior se debería cerrar al primer, al segundo mes, ¿no? Y a los 5 a 7 años, ¿no? Ya se ha alcanzado casi la capacidad craneal total, ¿no? O sea que ya a los 5 a 7 años, estas suturas pues ya están un poco más estables, ¿no? Ya, por ejemplo, no existe la sutura frontal, ¿no? Y el crecimiento del cerebro se vuelve un poco menor, ¿ok? Y acá vamos a entrar a lo que son defectos craneofaciales, ¿ok? Eh, pero hasta ahí, ¿tienen alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Alguna consulta? A ver, voy a ver el chat. ¿No? Todo bien. Ok, muchas gracias. Y no tengan miedo, chicos. Como les dije en el chat, estamos para ayudarles, ¿sí? Si quieren interrumpir la clase, no hay problema. Acá resolvemos las dudas. Ok, si no, al final también nos podemos quedar para poder resolver esas dudas. Ok, continuamos. Entonces, acá, defectos craneofaciales. La craneosquisis, ¿no? Que es una falta de hueso, ¿sí? Etimológicamente hablando, ¿no? Se da, eh, como dice ahí, por la falta de hueso, especialmente en la zona craneal, ¿no? En la zona de la cabeza. Una falta de hueso total, ¿no? Como vemos acá, lamentablemente, genera una anencefalia, ¿no? O una nula formación del cráneo y el cerebro y las demás estructuras que forman parte de la cabeza, ¿no? Una craniosquisis parcial, como vemos acá, ¿no? Va a formar una meningiocele, una meningioencefalocele o una meningiohidroencefalocele. ¿Qué son estas tres trabalenguas que acabo de decir? ¿No? Meningiocele es cuando va a salir una porción. Acá creo que lo explicamos mejor. Ya, bueno, voy a explicarlo mejor más adelante, pero meningiocele es cuando sale solamente una parte del contenido cerebral, ¿no? Meningoencefalocele es cuando sale ya parte del cerebro, ¿no? Parte de las estructuras de aquí, propias del cerebro. Y meningohidroencefalocele es cuando sale junto a, eh, con una, ¿cómo se dice esto? Como si fuera un globo, ¿no? Que contiene agua, ¿ok? Junto a las demás estructuras que forman el cerebro. Por otro lado, tenemos a la craneosinostosis, ¿no? Que es un cierre precoz de estas suturas. Como decíamos, cada sutura tiene un cierre estimado, ¿no? Un cierre aproximado de los 5 a 7 años, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si es que alguna sutura se cierra precozmente, ¿no? Ocurren estos defectos que vemos en la parte inferior, ¿no? El primero que vemos acá es como que perdón,
un cráneo normal, ¿no? Luego existe la escafocefalia, ¿no? Braquicefalia, plagiocefalia, trígonocefalia y torrecefalia, ¿no? Cada uno va a tener un cierre precoz de una de estas suturas, ¿no? ¿Y cuál es la más común? La escafocefalia, ¿no? Que es el cierre precoz de la sutura este, frontal. Bien. Eh, Hasta ahí hemos quedado con la parte de cráneo, pero no es la única zona que forma el esqueleto axial. También tenemos que ver la parte de las vértebras y columna vertebral, ¿no? Estas vértebras, ¿no? Se van a formar a partir del esclerotomo de los somitas y mesodermo paraxial, igual que lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuándo se va a iniciar la formación de estas vértebras y columna vertebral? A la cuarta semana. La formación de las vértebras va a tener partes, ¿no? O sea, va a ser sucesiva, ¿no? Primero, las células del esclerotomo van a rodear a la médula espinal y la notocorda. Tenemos acá la notocorda, el tubo neural, que finalmente va a formar a la médula espinal, ¿no? Y estas son las células del esclerotomo. Como vemos aquí, están como que creciendo y están queriendo como que rodear, ¿no? A este tubo neural y a la notocorda. ¿No? Finalmente van a terminar uniéndose, ¿no? Van a unirse con la otra parte, ¿no? Este rojito de acá con este otro rojito de acá, como que, ¡pam! Terminan cerrándole, ¿no? Lo encierran. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cada somita, ¿no? Como veíamos que es como que una bolita, ¿no? Cada somita va a tener una mitad, ¿no? Si lo partimos a la mitad, cada somita va a tener una parte craneal, que es la parte de arriba, y una mitad caudal, que es la parte de abajo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? La mitad caudal de un somita, ¿no? La parte de abajo se va a unir con la parte de arriba del somita que está abajo, ¿no? Como vemos aquí. Este es el somita 1, por así decirlo, y este es el somita 2. Entonces, como dice acá, mitad caudal, la parte de abajo, se une con la mitad craneal de la parte de arriba, ¿no? Y se unen, ¿no? Por ejemplo, este con este se van a unir, ¿no? Y van a formar ahí cada vértebra, ¿ok? Esta notocorda va a involucionar, ¿no? Bueno, después de lo que acabamos de decir, va a involucionar. ¿Qué es involucionar? Es hacerse más pequeño, ¿no? Decrecer. Y finalmente va a formar el núcleo pulposo. ¿Qué es el núcleo pulposo? Entre cada vértebra, ¿ok? Entre una vértebra y cada vértebra, existe un cartílago, ¿no? Un disco intervertebral. Y este disco intervertebral, ¿qué contiene? ¿No? Va a ser un núcleo, ¿no? Como que en el medio va a estar este núcleo pulposo. ¿De dónde deriva el núcleo pulposo? De la notocorda. ¿Ok? Y de esta notocorda, como le decía, núcleo pulposo, y al costado van a haber fibras periféricas de anillo fibroso que también son parte del mesénquima, ¿no? Que decíamos que este mesénquima es formado también por el esclerotomo. ¿Ok? Acá tenemos, ¿no? Bueno, a ver, permítanme, creo que sí lo puedo acercar. Acá, ¿no? Teníamos acá que este es el esclerotomo, ¿no? Y aquí están las arterias intersegmentarias, ¿ok? Entonces, cada uno de estos es un somita, ¿no? O sea, estas dos es un somita, estas dos es un somita, estas dos es un somita. ¿Y qué es lo que va a pasar? Le dije, ¿no? La parte de abajo de un somita se une con la parte de arriba del somita, ¿no? Y finalmente, de los que estaban al lado de estas arterias van a estar al costado. Entonces, van a formarse acá. Entonces, como se acá se unen, ¿no? Esta notocorda va a terminar formando, como dijimos, el núcleo pulposo que está en el medio, ¿no? Y va a existir también un anillo fibroso, ¿no? Que es parte del mesénquimo, ¿ok? Ay, perdón. De igual, acá, ¿no?
Esto es lo mismo, ¿no? A ver si es que no lo entendieron en el anterior, acá lo entendemos, ¿no? Acá tenemos la notocorda, ¿no? Y como decíamos acá, eh, caudal con craneal, ¿no? Eh, mitad caudal con mitad craneal de cada somito, ¿ok? Entonces, se unen, se unen, se unen, y estas como que esponjas que están acá al costado son el miotomo. ¿Qué decíamos que iba a formar el miotomo? Los músculos, ¿no? Y acá es lo que decimos, ¿no? Los miotomos o miotomas van a formar puentes, ¿no? Sobre los discos intervertebrales, ¿no? Con estos, ¿ok? Y estos al final, el miotomo, van a formar los músculos que van a mover a la columna, ¿no? Los que permiten hacer tu, tu pasito, ¿no? De culebra, de, de gusanito, ¿no? En el punto número 6 tenemos que las arterias intersegmentarias van a discurrir por el centro de estos cuerpos intervertebrales, ¿no? Tenemos acá que estas arterias intersegmentarias, ¿no? Que están acá como que bolitas, no como que huequitos, finalmente van a estar ingresando a a los huesos, ¿no? A los cuerpos vertebrales, y finalmente van a salir los nervios espinales de la columna que está ahí en medio, ¿ok? Acá, bueno, es lo mismo, ¿no? Acá tenemos el esclerotomo, ¿no? Al somito, ¿no? Acá el nervio intersegmentario, ¿no? Que va a salir por el medio, ¿no? De estos discos intervertebrales, ¿ok? Acá están las arterias intersegmentarias, y estas arterias intersegmentarias son las que van a formar o van a estar ingresando a cada vértebra, ¿no? A través este, la parte del cuerpo vertebral, ¿no? Entonces, como decíamos acá, hay el somito 1, somito 2, somito 3, ¿no? La parte de arriba, la parte de abajo y la parte de abajo está con P, ¿no? Entonces, P con A se unen, P con A se unen, P con A se unen, así, ¿no? Entonces, finalmente se forman estas vértebras, ¿ok? A ver, ahora sí, ya. También van a existir defectos vertebrales, ¿no? En esta formación. El primero es la escoliosis, que es una curvatura lateral por fusión o falta de una o más vértebras. Como vemos acá, estas vértebras pueden ser semisegmentadas, ¿ok? Puede haber una segmentación completa, ¿no? Acá hay como que una cuña, esta es la que forma la escoliosis, ¿no? Como que o gira gira o da una curvatura, ¿no? Anormal a la columna vertebral, ¿no? De igual manera, por ejemplo, acá, ¿no? Acá hay una falta de segmentación. ¿Por qué? Porque acá están unidas estas vértebras, ¿no? Y acá hay una falta de segmentación parcial, ¿no? Porque acá está una parte no está segmentada, la otra parte pues, sigue unido, ¿no? Y acá, por ejemplo, se ha unido estas tres vértebras en una sola, ¿no? Estos son ejemplos de esclerosis o tipos de esclerosis, ¿no? También existe la secuencia de Klippel-Feil, ¿no? Que es una fusión de vértebras cervicales articuladas principalmente en la vértebra C7, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Todas las vértebras que están acá, ¿no? Del cuello, van a unirse y van a generar peso, ¿dónde? En la vértebra C7. Como vemos en la imagen, ¿no? La persona va a tener un cuello corto y poco móvil, con compresión braquial, ¿no? O sea que va a comprimir los brazos, además de la C7 y de la arteria subclavia. Perdón, ¿dónde me fui? Aquí está. Y por último tenemos la espina bífida. ¿Qué es la espina bífida? Es una falta de cierre en la columna, ¿no? Em, la meningiocele, ¿no? Es esta que estamos viendo acá, ¿no? A ver, primero.
esta espina bífida es más común de lo que creen, ¿no? Eh, ¿Por qué? Muchas veces esta falta de cierre de estas, o esto acá como que falta, ¿no? El hueso va a generar un signo, ¿no? Un signo visible, que es este mechón de pelo que está acá, ¿no? O sea, si una persona, ustedes ven que tiene un mechón de pelo anormal, ¿no? En medio de la columna vertebral, ¿no? O sea, en alguna zona, especialmente en la zona lumbar, es probable que tenga una espina bífida oculta, ¿no? Em, de ahí tenemos a una meningiocele que vemos acá, que es una salida de líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Como que una bolita, ¿no? Una pápula, así, pero llena de líquido cefalorraquídeo. Y una mielomeningiocele, ¿no? Es cuando no solamente sale el líquido cefalorraquídeo, sino también va a salir estos nervios raquídeos. O sea, como que si fuera un cable, ¿no? Que en vez de pasar directo, pues se mete ahí, ¿no? Y ahí está. Y mieloquisquis, que es una falta de estos huesos, ¿no? De la columna vertebral. Después tenemos a las costillas, que son 12 pares, ¿no? 7 pares son verdaderos, 3 pares son, perdón, 7 pares son verdaderos, 3 pares son eh, unidos a un solo cartílago, ¿no? Y 2 son costillas flotantes que no se unen al cartílago. Después bueno, estos van a crecer a partir de procesos costales mesenquimales y primero son cartilaginosos y luego se van a osificar. Acá lo tengo. No, ya. Acá tenemos, ¿no? Estos son procesos costales mesenquimales. ¿Dónde están? Son estos de acá, ¿no? Acá tenemos la formación inicial, ¿no? Acá tenemos el anotocorda, lo que estamos viendo, ¿no? Acá todo esto sabemos que es un somito, ¿no? Y acá tenemos el agujero vertebral que antes era llamado tubo neural, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pasa, sucede y acontece que acá se forman como que apófisis costales, ¿no? Estos luego van a terminar como creciendo, ¿no? Van a irse hacia los costados, ¿no? Y finalmente, cuando se van a empezar a osificar, se van a formar ahí las costillas, ¿no? De estas como que manitos salen las costillas. ¿De qué? De los procesos costales mesenquimales, ¿no? Procesos costales o apófisis costales mesenquimales. Como vemos acá, primero son cartilaginosos y luego se van a osificar, ¿no? ¿Cuál es una de sus anomalías? Principalmente las costillas adicionales, principalmente en la zona cervical y en la zona lumbar. Luego tenemos el esternón, que se va a formar a partir del mesodermo de la placa lateral, ¿no? Este mesodermo de la placa lateral va a formar bandas esternales, que son estas dos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que en el embrión se forman como que dos tablas, ¿no? Como que dos barras de, de tejido mesodérmico, ¿no? De mesénquima. Estas dos bandas externales van a unirse, ¿no? A las costillas y estas costillas son las que lo van a empujar hacia el medio, ¿no? Como vemos acá, se van a terminar fusionando completamente aproximadamente en la semana 10 y la osificación endocondral, ¿no? Porque antes era cartílago, es previa al nacimiento, ¿no? O sea, el, el recién nacido ya tiene este esternón osificado. Sin embargo, la apófisis cifoides va a demorar en osificarse, ¿no? Más allá del nacimiento. O sea, la apéndice cifoides, eh, que es esta esquina, ¿no? Que es la aguja de del, del, eh, de la espada, ¿no? Va a demorar en osificarse eh, en el primer año de recién nacido. ¿Cuáles son las anomalías que van a presentar este esternón? ¿No? Puede ser primero una hendidura external, que es una falta de unión de las bandas externales, ¿no? O sea, que no se unen, por ejemplo, que se quede así, ¿no?
que puede ser total o parcial, ¿no? O sea, que al final no se unen o que se pueden unir más o menos así y se queda solamente una parte unida, la otra no. Un pectus excavatum, que es una depresión external con convexidad posterior, que ahorita vamos a ver. Y pectus carinatum, que es un aplanamiento bilateral con proyección anterior del esternón. También es llamado tórax en quilla de barco. ¿Cómo es esto? Acá tenemos a las hendiduras externales, ¿no? Que por ejemplo acá no se unen, acá se han unido parcialmente, se han unido menos, ¿no? Acá, por ejemplo, se ha quedado, ¿no? Y ¿qué es lo que puede pasar, ¿no? Qué es lo malo de esta parte? Que este rojito que vemos acá es el pericardio, ¿no? El corazón. Em, ¿Qué es lo que debería estar protegiendo el esternón, ¿no? O sea, el esternón sirve para principalmente proteger al corazón, ¿no? Aunque esté un poco al costado, pero proteger al corazón. Y si este no se une completamente, pues este corazón va a estar desprotegido, ¿no? Va a estar ahí eh, sensible, ¿no? Propenso a que algún trauma, pues, puede terminar fatal, ¿no? Esto es lo que le decía, este es un pectus excavatum, ¿no? No, convexidad anteroposterior, ¿no? Y este es un pectus carinatum, o tórax en quilla de barco, ¿ok? Si no me equivoco, esta es una de las últimas láminas, chicos. Ya vamos a terminar, que es el esqueleto apendicular. Bueno, hasta ahí, hasta lo que acabamos de hablar, es sobre esqueleto axial. Y ahora, esqueleto apendicular, ¿no? Que son los brazos, ¿no? Sobre la pelvis, sobre los omóplatos, ¿no? Estos empiezan, nos van a aparecer un esbozo, como vemos acá, ¿sí? A partir de la quinta semana. A la sexta semana va a darse la condrificación, o sea, la formación de cartílago de modelos óseos, principalmente con cartílago hialino. Primero se va a dar la escápula y los miembros superiores y luego se va a dar la parte inferior, ¿no? La pelvis y los miembros inferiores, ¿no? La secuencia de aparición va a ser proximal a distal. O sea, no puede aparecer la mano si no ha aparecido el radio y el cúbito. ¿Ok? Y la octava semana, ¿no? Después de estas apariciones, se van a empezar a dosificar los huesos largos. ¿Cuáles son principalmente? No, el fémur, eh, este que está acá, que se me acaba de ir el nombre, eh, que es el húmero. Eh, y entre la séptima y decimosegunda semana van a aparecer los centros de osificación primarios en todos los huesos, ¿no? O sea, en ese lapso de tiempo, todos los huesos que forman parte de las extremidades, ¿no? Como vemos acá, recordemos cómo es el centro de osificación primario, ¿no? Van a estar apareciendo ahí en desde la séptima hasta la decimosegunda semana. ¿Qué gen es el que va a regular esta aparición del esqueleto apendicular? El gen HOX. ¿Ok? Puede ser pregunta de examen. Después de esto, ¿no? Tenemos que en el día 28, eh, no, acá lo vamos a especificar más, ¿no? Día 28, ¿cuánto es? Cuarta semana, ¿no? Este día 28, ¿no? Finales de la cuarta semana, va a haber evaginaciones en la pared lateral del cuerpo, ¿no? ¿Qué son evaginaciones? ¿No? Son como que bracitos que salen ahí, ¿no? Como que, no sé, tumorcitos, ¿no? Como cositas que salen ahí, ¿no? Estas imaginaciones, no, primeramente van a ser anteriores, o sea, arriba y luego abajo. Y en la quinta semana se va a dar la fase de yema, ¿no? Como vemos acá, estas yemas van a tener un núcleo mesenquimatoso que está acá de más oscuro, ¿no? Que viene de la placa lateral y una capa de ectodermo, que es esta de azul, ¿no? Y al final, está la punta, va a existir esta cresta ectodérmica apical, que es un engrosamiento ectodérmico, no es un engrosamiento de esta capa ectodérmica en la esquina distal, o sea, en la puntita, punto. En la sexta semana van a salir las manos y pies, las placas de manos y pies,
¿Por qué? Porque eh, estos esbozos, estos brazos, miembros inferiores y superiores van a ser aplanados, ¿no? Van a estar como si fueran aletas de pez. Entonces, primero van a estar aplanados y se va a dar la constricción perimetral, ¿no? Que va a separar proximal de distal, ¿no? Que vamos a verlo por acá, sí, que es una primera constricción. También se denomina así, primera constricción, que va a separar, por ejemplo, el húmero, ¿no? Del radio y el cúbito, ¿ok? Y finalmente se va a dar la segunda constricción, que va a separar finalmente estos dos, ¿no? Que ya separa finalmente el húmero del cúbito del radio y de los huesos de la mano, con el carapo y toda esta zona. Eh, y después de esta segunda constricción ya se van a reconocer tres partes en las extremidades. ¿Ok? Acá estamos en la sexta semana. En la séptima semana, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una rotación de las extremidades. A ver, tenemos acá que va a haber una rotación, ¿no? O sea, primero salen así, ¿no? Y estamos como que las extremidades están así, ¿no? Las superiores van a rotar 90 grados lateralmente. Entonces, estábamos acá, dice 90 grados lateralmente. 90 grados es así, o sea, un cuarto de círculo, ¿no? De acá a acá. ¿Para qué? Para que finalmente el codo mire para atrás, ¿no? Y las palmas miren hacia adelante, ¿no? Es la parte anterior, ¿no? Y las extremidades inferiores, ¿qué es lo que va a pasar? Las inferiores de igual manera están acá y van a rotar 90 grados, pero medialmente, ¿no? Y así finalmente, bueno, no puedo rotar así, ¿no? Pero está haciendo la rodilla, va a mirar anteriormente, ¿no? Y la palma del pie, ¿no? La base del pie va a mirar posteriormente, ¿no? Después, en estas 7 semanas, se va a dar la formación de los rayos digitales, ¿no? Que acá vemos esta formación, ¿no? Acá tenemos nuestra placa de manos y pies, ¿no? Y luego se va a dar esta formación de rayos digitales por apoptosis. ¿Apoptosis de cuál? De estas células que estaban dividiendo estos dedos, ¿no? Esta apoptosis va a ser para cada uno de los dedos y van a quedar los rayos digitales cartilaginosos, ¿no? O sea que los deditos antes también eran cartílago, ¿no? Y que son condensaciones del mesenquio, ¿no? Finalmente, la octava semana se van a terminar de separar los huesos, como vemos acá en la imagen D. Y la osificación de estos cartílagos de las manos y pies van a empezar entre la quinta y la sexta semana y es de tipo endocondral. ¿Ok? Finalmente, vamos a ver sobre defectos en las extremidades. Bien, acá tenemos, por ejemplo, a la meromelia, ¿no? Que es la ausencia parcial de extremidades. A la amelia, que es una ausencia total de extremidades. A la focomelia, que es una ausencia de huesos largos, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que estos manos y pies van a estar unidos al tronco de, del recién nacido. La micromelia es un acortamiento anómalo de todos los segmentos de la extremidad, como vemos aquí, ¿no? Todos los segmentos, tanto brazo, antebrazo y mano, ¿no? Van a estar acortados. Defectos también en los dedos. Existe la braquidactilia, que son dedos cortos. La sindactilia, que es fusión de dedos, ¿no? La polidactilia, que son dedos adicionales, como es por aquí. La ectrodactilia, la ausencia de un dedo, por ejemplo el pulgar. Y mano pie hendido, ¿no? También es conocido como pinza de langosta, que vemos por acá. Otros tipos de defectos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a la acheiria, ¿no? Acheiria, por ejemplo, en español, acheiria, acheiria o acheiria. La adactilia, que es cuando existen manos, aunque la persona no tiene manos. Y afalangia, que no tiene dedos, ¿no?
La artrogriposis, que es una contractura articular congénita, que vemos por aquí, ¿no? El pie equinómero aducto, que es una mutación y microdelección en el gen PIT-X1, ¿no? Que también es eh, signo de algunas enfermedades genéticas, ¿no? El síndrome de craniosynostosis aplasia radial, que vemos por aquí, ¿no? Que es el síndrome también llamado de Baller-Gerold, ¿no? Luego está la displasia del desarrollo de la cadera, que es una luxación congénita, ¿no? O sea que la cadera congénitamente está luxada, ¿no? No está en su lugar, ¿no? Y las bridas amnióticas que vemos aquí, que son constricciones en anillo, eh, y estas pueden causar amputaciones de extremidades o dedos. Finalmente, tenemos acá el síndrome de mano-pie genital, que es una mutación en el HOX13, es una fusión de los huesos del carpo y dedos cortos y anomalías urogenitales. ¿Ok? También existe la polisindactilia, que es una mutación del HOX-D13, ¿no? El síndrome de Holt-Oram, que es una mutación del gen TBX5, que son defectos en las extremidades y el corazón, que lo vemos por aquí, ¿sí? Osteogénesis imperfecta, perdón, este no es este de acá. La osteogénesis imperfecta, que es una enfermedad autosómica, eh, perdón, una enfermedad de herencia autosómica terminante, que ya lo hemos visto en nuestras primeras clases, que es una mutación en el gen COL1A1 y COL1A2. Estos son los que van a generar el colágeno tipo 1, no los que van a eh, codificar por este tipo de colágeno. Y si hay un defecto, pues lamentablemente, como ponemos esta imagen en ese tiempo, ¿no? Van a terminar así los recién nacidos. Y por último, este sí es la imagen de acá del el joven, el síndrome de Marfan, ¿no? Que es herencia autosómica dominante y es causado por una mutación en el gen de la fibrilina, que es el gen FBN1. Bien, muchas gracias chicos por la atención prestada. Ok, voy a dejar de grabar un ratito. Voy a compartir y déjame la grabación.